Buenas, aquí estamos en otro episodio más de tu noticiero con Jordi Tops. Y antes de que me digan es que yo nada más hago noticias del lobo, estilo, etcétera, no. Lo que pasa es que es un tema que a mí me encanta, me apasiona muchísimo. Y es que la noticia de hoy es un lugar donde yo he caminado por el Salto de Sayet en Rupit, en el pueblo de Rupit, que según la Organización Internacional de Turismo ganó el mejor pueblo del mundo, el más bonito. Sí, Rupí es hermoso, pero no sé si el más bonito del mundo. Pero bueno, hoy vamos a hablar del lobo que azota Rupí. Y hoy tengo a mi compañera Irina que nos va a acompañar en la noticia porque Nova está de vacaciones. Le hemos dado vacaciones a Nova, sí. Así que Irina, empezamos tú y yo con las noticias, así que oficialmente vamos allá. Y es el lobo que pone en jaque a Rupí. Atención, amantes de la naturaleza y las noticias curiosas. En Rupit, un pintoresco rincón de la comarca de Osona, en Barcelona. No se habla de otra cosa sino de un lobo al que llaman el terror de Colsacabra. Está haciendo de las suyas con un saldo de 40 ovejas atacadas y ganaderos al borde del colapso. Nervios, y este depredador solitario se ha ganado un lugar en las conversaciones y sobre todo en las pesadillas de todo el que viva por ahí. Irina, ¿qué crees, Gracias, Jordi Toms. Bueno, vamos a la noticia. Te pregunto a ti, ¿quién necesita películas de terror cuando tienes a un lobo nocturno en tu finca? Esta noticia creo que va a dar mucho de qué hablar. Mucho. Sí, así es. Yo creo que esta noticia va a dar mucho de qué hablar, sobre todo por lo que te trae. Lo que pasa es que el protagonista de es este inquietante visitante, lobo apodado el terror de Corsa. Corsa cabe digamos, la zona donde se encuentra Rupit, mm, para quien no lo entienda. Y es que ha convertido las noches en un auténtico desafío para Joan Fallo Vilas, un ganadero de 900 ovejas que literalmente no pega ojo. El lobo llega cuando todo está en calma, relata Joan, quien asegura que el animal no solo busca comida, sino que parece disfrutar poniendo a pruebas los cercados, los nervios de las ovejas. Realmente el pobre pastor tiene que estar pasándolo mal, Irene. Yo no sé lo que creo yo. ¿Qué tú opinas? Pero vamos a ver, es que el lobo podría dar clases de estrategias y de cómo convertir un campo en un circo. En un circo, claro. Esto se pone bueno. Bueno, pero espérate, no, porque la noticia no ha hecho más nada que empezar. Es que lo que pasa es que no es solo un asunto de ataque. Según Rosa Mark, otra ganadera de la zona, la simple presencia del lobo está causando estragos. Las ovejas asustadas y estresadas pierden entre 2 y 3 kilos. Para los ganaderos, esto significa pérdidas económicas que se acumulan con cada noche de insomnio. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer transmisiones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúa viendo el video. Yo no quiero imaginarme cuando es hora de poner ojo, cuando es hora de dormir. Pero bueno, el contexto del fenómeno, mira, este no es un caso aislado. Según expertos en fauna salvajes, Cataluña ha registrado la presencia de 8 lobos este año 2024. Estos animales procedentes de Francia, Italia, recorren kilómetros sin descanso en busca de territorio donde quedarse. Son individuos solitarios, sin manadas, sin planes de asentarse de forma permanente, explica Gabriel Lampre, un agente rural especializado en el seguimiento de lobos. Pero, sin embargo, el hecho de que no formen manada no los hace menos intimidantes.
Desde la Generalitat de Cataluña, los agentes rurales advierten que los lobos seguirán llegando y la clave será aprender a convivir con ellos. Conviviendo con lobos, Jordi Toms, como si fuera un Airbnb, pero con cercados rotos y ovejas histéricas. Madre mía, madre mía. No Muy sé cómo va a histéricas. acabar esta noticia, pero no pinta nada bien, ¿eh? Y mira que a ti, Jordi Toms, te encantan los lobitos. ¿Y ahora qué me dices? Me encantan los lobitos. Bueno, el clamor de los ganaderos. Los ganaderos de Osona tienen un clamor y es que quieren convivir. Suena más fácil que decir hacer. La principal queja de los ganadores de Osona es que los cercados actuales son ineficaces. El lobo estresa a las ovejas, provoca estampidas y derriban las vallas con facilidad, señala él. Por ello, exigen más ayudas económicas y soluciones eficaces para proteger a sus animales y evitar más pérdidas. El caso de Rupit es un recordatorio de los desafíos que suponen la expansión de los lobos en territorio donde hace años no se les veía. Los ganaderos no están en contra del lobo, pero sí piden medidas que les permitan proteger sus campos y garantizar el bienestar de sus animales. Es lo único que piden y se le hace todo cuesta arriba. Para finalizar esta noticia, la cual a mí de verdad me ha dejado increíblemente con la boca abierta, mientras tanto, el lobo de Colzacabra sigue siendo el tema del día en Rupit. Donde quiera que vaya, solo se habla del lobo. Cada noche es una incógnita. Aparecerá de nuevo, volverá a jugar con las ovejas y porque que disfruta asustándola. Y sobre todo, encontraremos un equilibrio entre la conservación de esta especie emblemática y la tranquilidad de los ganaderos. Esa sería la gran pregunta. Ay, Dios mío. Quizás lo que el lobo busca es un buen vecino que le deje Netflix, algo de popcorn y también, ¿por qué no?, ver el canal de YouTube de Jordi Toms. ¿Qué crees, Bueno, dime tú, ¿cuál es tu opinión, Jordi Toms, de todo esto? Bueno, saber qué tú opinas para mí fue importante y sobre todo que el lobo y todos se pongan a ver el canal de YouTube de Jordi Toms. Pero ¿es posible convivir con los lobos sin perder la cabeza? ¿Y que el ganado y todo se viva en armonía? Bueno, no lo sé, pero déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más noticias de Jordi Toms, donde seguiremos abordando el tema de que prometo que cambiaremos el tema del lobito. De hecho, en la próxima sección, en el próximo noticiario, vamos a hablar del Yeti. ¿Existe? ¿Es real? ¿Es una leyenda? ¿Vale la pena ver el Yeti? Nos vemos en el próximo episodio de Noticias con Jordi Toms. Espero que te haya gustado. Hasta la próxima.